El surgimiento hace miles de años de una cadena de volcanes y altas montañas dio lugar a la creación de una prodigiosa cuenca que alojó en su seno 5 lagos que dieron vida a pueblos, barrios, villas y ciudades. Al paso de los siglos han ido conformando la Ciudad de México, una de las más grandes, complejas y bellas del mundo. Esto es Crónicas y Relatos de México. Soy Ángeles González Gano. Bienvenidos a Crónicas y Relatos de México. Toda ciudad tiene edificios que la distinguen. Hoy vamos a visitar 3 construcciones emblemáticas de la Ciudad de México. Nos encontramos en el centro histórico, en la delegación Cuauhtémoc. Estamos enfrente del Palacio de Bellas Artes. Sin duda, uno de los edificios más emblemáticos de nuestra ciudad. Lo mandó construir Porfirio Díaz a principios del siglo XX en el predio que había ocupado el convento de Santa Isabel. Lo mandó a hacer para que fuese la sede del Gran Teatro Nacional, que sustituiría al que existía en lo que después fue la Avenida 5 de Mayo, para que fuese de las obras para festejar el centenario de la Independencia. Se contrató a un arquitecto italiano, Adamo Boari. Él diseñó un edificio ecléctico, es decir, con varios estilos, pero en el que prevalece el Art Nouveau, que era un arte así medio ondulante, un estilo de formas orgánicas, suaves, que estaba de moda en Europa. La cimentación fue muy dificultosa, porque era muy grande. Se contrató a la famosa empresa de Chicago, Milliken, que había hecho otros edificios de la zona. Pero a pesar de que hicieron su famoso emparrillado ese de concreto, que había funcionado muy bien, aquí empezó a tener hundimientos, por lo que tuvo que estársele inyectando arcillas y concreto durante varios años hasta que finalmente se hizo una plataforma sólida y ahí se levantó el gran edificio que tiene unas entrañas de hierro y concreto, todo forrado con el mármol, traído de Italia, de un lugar que se llama Carrara. No se evitó su hundimiento, porque como podemos ver se ha hundido, pero se ha hundido parejo, que es de lo que se trata, porque el problema es cuando hay hundimientos diferenciales. Si ustedes ven una foto de hace 40 años, 50, van a ver que el palacio estaba prácticamente a nivel de la calle. Ahora hay muchas partes donde tenemos que bajar varias escaleras para acceder a él. Esta hermosa plaza en que nos encontramos, hasta los años 80, era un estacionamiento, pero finalmente se decidió concluir el proyecto original de Boari, que era esta hermosa explanada, y colocar aquí estas esculturas de los Pegasos que hizo un catalán, Agustín Querol, que originalmente era para estar en el salón de actos en el interior, pero que finalmente, como quedó inacabado, se la llevaron al Zócalo, estuvieron muchos años en el Zócalo, y finalmente cuando se restauró la plaza en los años 80 del siglo XX, ya se colocaron en este lugar donde lucen magníficamente. Nos encontramos en el interior del Palacio de Bellas Artes, en su majestuoso vestíbulo. Este no es el proyecto original de Adamo Boari. Él había planteado una especie de gran invernadero, iba a haber una cúpula de cristal, además de la sala de teatro, porque recuerden que iba a ser un teatro. Se había planteado un gran salón de baile para la aristocracia porfirista, pero resulta que el proyecto se interrumpió. Vino la revolución. El palacio quedó inacabado, se había concluido el exterior, algunos detalles del interior. De manera, cuando ya en los años 30 del siglo XX, ya consolidada la revolución, se decide concluirlo, se decide replantear completamente el proyecto. Se contrató al arquitecto Federico Mariscal al frente de un equipo y ellos decidieron hacerlo en un estilo art déco. Son las formas geométricas que estaba de boga entonces en Europa,
y porque aparte se adaptaba muy bien a las formas del arte prehispánico con el que se pensaba decorar el palacio. Y en esa mentalidad se pensó también utilizar solamente materiales mexicanos. Así, todos los hermosísimos mármoles que adornan este lugar son de México. Este elegante mármol negro se trajo de Monterrey. Hay un mármol rojo con vetas blancas que vino de Durango. De Querétaro se trajo el mármol rosa y el rojo. Y el ónix de Oaxaca. Así podemos ver aquí un muestrario de todos esos maravillosos mármoles de todo México. Este vestíbulo nos lleva a unos lugares maravillosos. Uno de ellos en el primer piso, en donde en los años 50 invitaron a Rufino Tamayo a pintar 2 hermosos murales que se aprecian muy bien desde aquí. Está también la sala Manuel M. Ponce, donde hay conciertos más pequeños y donde hay presentaciones de libros y homenajes a nuestros grandes artistas e intelectuales. Dentro de esa mentalidad nacionalista se invitaron a varios de nuestros mejores artistas a pintar unas extraordinarias obras. Así tenemos un mural de José Clemente Orozco, Catarsis, impresionantísimo. Aquí pintó Diego Rivera esa obra que le destruyeron en Nueva York porque tenía elementos comunistas y la podemos ver aquí. También hay obras de Jorge González Camarena, de Siqueiros, 3 magníficos cuadros. Pero ahí no queda la cosa. En el tercer piso está el Museo de Arquitectura. En ese lugar hay constantemente exposiciones muy interesantes de gran nivel sobre arquitectura. En este tercer piso se pueden apreciar muy bien las cúpulas. Son 3 cúpulas, una central, que es la mayor, y 2 a los lados, que dejan entrar una hermosa luz. Esas, fíjense, tienen un armazón de metal recubierto de nervaduras de cobre y unas finísimas laminillas de cerámica que dejan entrar una luz muy tenue. Ahora estamos en el Salón de Conciertos del Palacio de Bellas Artes. De verdad, pienso que no es exagerado decir que es uno o el más bello del mundo. Tiene muchos elementos que eran originales del palacio que diseñó Adamo Boari. Tiene un plafón que diseñó el húngaro Gesa Marotti, que representa a Apolo y las musas. Es un emplomado muy bello. Él es el mismo que hizo el grupo escultórico que corona la cúpula, que lo pueden ver desde el exterior. Está rodeado de plateas y palcos que están decorados con unos barandales muy bellos de hierro y acero, que tienen motivos mexicanos, en esa combinación que se ha dado mucho aquí en el palacio de lo clásico y lo mexicano. Tiene unos arcos de un mármol veteado bellísimo, que también están en los muros en donde se encuentran los palcos. Pero la joya máxima de este lugar es el telón de cristal. Vean qué maravilla. Lo realizó la casa Tiffany de Nueva York. El diseño está inspirado en un paisaje del Dr. Atl que representa a los volcanes, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, y un paisaje muy mexicano con un pequeño lago. Fíjense ustedes que esta obra de arte se realizó con 1 millón de cuadritos de piececitas de cristal opalescente. Se dice que sería imposible volverlo a hacer porque tiene metales preciosos, tiene oro, tiene plata, por eso tiene, vean qué fulgor tiene, una cosa única. Pero ahí no queda la cosa, porque esta belleza tiene en la parte de atrás toda una cubierta de asbesto y metal que la hace absolutamente infalible a los incendios. En caso de que hubiera un incendio en el foro, se bajaría el telón y no pasaría nada al público presente. Fíjense nada más qué prodigio de trabajo, que una obra de arte como esta, aparte, tenga esas propiedades. De verdad, yo la considero la gran casa de placeres de la Ciudad de México, porque aquí tienen ustedes todo. Hay arte, hay música, danza, conciertos, las exposiciones maravillosas. Los fines de semana hay visitas guiadas donde pueden entrar a conocer las entrañas del palacio, que son fascinantes. Y de pilón tiene un muy sabroso restaurante, una librería magnífica y una tienda. Esta es una de las joyas de nuestra ciudad. Nosotros seguimos nuestro recorrido en Crónicas y Relatos de México.
1903, Porfirio Díaz convocó a un concurso internacional para construir un nuevo Palacio Legislativo Federal. Los finalistas fueron el mexicano Emilio Dondé y un francés, Émile Bernard. Obedeciendo a la preferencia de Porfirio Díaz por los arquitectos extranjeros, eligió el proyecto de Émile Bernard. Él propuso un edificio renacentista francés muy parecido al Capitolio de Washington. Estaría forrado de mármol italiano y granito de Noruega y decorado con esculturas que representaran símbolos griegos. 6 años tardaron en terminar los cimientos, que fueron dificultosos y de mucho costo. Finalmente empezó la obra y vino la revolución. Por supuesto, la obra se suspendió. El señor Bernard y todos los extranjeros que estaban aquí para ello salieron volando a Europa y la obra se quedó inconclusa durante 17 años. Muchas de las esculturas que ya se habían traído para adornarlo, por ejemplo, los símbolos griegos, que significaban la luz, la verdad, la justicia, se colocaron en la fachada principal del Palacio de Bellas Artes. 2 grandes leones de bronce que presidirían la entrada ahora vigilan la entrada de las rejas de Chapultepec. Un águila que iba a coronar la cúpula ahora corona el monumento a la raza. Los mármoles de granito de Noruega se colocaron en otros edificios. En los años 30 ya se tomó la decisión de demolerlo. Cuando escuchó la noticia, un joven arquitecto, Carlos Obregón Santacilia, rápidamente preparó un proyecto y se fue a ver al presidente Plutarco Elías Calles y le propuso que el cascarón, que iba a ser la parte central del Palacio Legislativo, se transformara para hacer un monumento que conmemorara la recién triunfante Revolución Mexicana. Lo convenció y finalmente se hizo una convocatoria para conseguir fondos y apoyo para hacer el monumento. El estilo que se escogió fue el Art Deco, que ya hemos comentado que se adaptaba muy bien a las formas del arte prehispánico y iba muy bien con esa mentalidad nacionalista que surgió después de la Revolución. Los materiales que utilizaron son piedra de lava negra y cantera dorada de Pachuca. Podemos ver las lámparas estas de una forma completamente deco. Vemos que tiene un carácter netamente mexicano y se corona por una cúpula de bronce. Lo que no se sabe es que atrás de ese proyecto había un sueño infantil. Resulta que el arquitecto Obregón Santacilia, de niño, había vivido a unos pasos aquí cerca, en la calle de Vallarta, y las ruinas del Palacio Legislativo eran su campo de juego. A ella se atribuye el haber estudiado arquitectura, así es que no podía dejar que se destruyera su sueño infantil. Ahora los invito a que me acompañen al interior para que veamos otros aspectos de este edificio emblemático de la Ciudad de México. Nos encontramos en un lugar verdaderamente alucinante del Monumento a la Revolución. Para saber de qué se trata, vamos a platicar con Marta Contreras, la gerente de este lugar. Marta. Hola Ángeles, nos encanta que estén acá. Por favor, cuéntale a nuestro auditorio de qué se trata. Claro que sí, nos encontramos en el nivel -1 del Monumento a la Revolución. Esto es Paseo Cimentación, es una galería subterránea. Y lo que estamos viendo son estas vigas que iban a dar base y cimentación a este Palacio Legislativo Federal que Porfirio Díaz manda construir en torno a los primeros 100 años de la independencia de México. Todas estas vigas, Ángeles, que vemos que el visitante puede venir, tocar y transitar, se trajeron desde Nueva York a México en 3 viajes en barco y luego en ferrocarril. Se colocaron a base de remaches y cada una pesa 45 toneladas. ¿No les parece interesantísimo? Porque en muchos programas he hablado de los edificios que tienen esta cimentación, pero nunca me imaginé que íbamos a poder ver una de ellas. Claro, esta cimentación consta de 2 niveles. Abajo se encuentran 17,000 pilotes que soportan toda esta estructura. Actualmente el visitante puede conocer este espacio, puede recorrer esta cimentación descubriendo datos curiosos de la historia del lugar, puede ver imágenes de gran formato, hay espejos periscopios, puede tomarse fotos divertidas dentro de esta estructura, que en 1936, ya cuando Carlos Obregón Santacilia reinterpreta todo este proyecto y lo convierte en el hoy Monumento a la Revolución, y lo que él hace es desmantelar un nivel que ahora se conoce como el Salón de los Pasos Perdidos, y este salón iba a unir la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, con la intención de darle mayor altura al monumento y restarle peso.
En la parte a nivel Plaza de la República contamos con 5 mausoleos. Está Francisco Villa y Francisco Madero, Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas y Venustiano Carranza. Entonces el visitante puede en ese nivel descubrir a estos personajes. 4 de ellos fueron presidentes, a excepción de Villa. Es el único que en su puerta no vamos a encontrar el escudo nacional. Oye, también platícanos que hay un museo, ¿es correcto? Así es el Museo Nacional de la Revolución. Tanto el museo como Plaza de la República y el monumento fueron rehabilitados en el 2010 en torno a los festejos por los primeros 100 años de la Revolución. Entonces se le dio una nueva vida a este lugar y ahorita puedes vivir experiencias extraordinarias de conocimiento y diversión en este lugar. Marta, te agradecemos muchísimo esta plática, fue interesantísimo. Nosotros vamos a seguir recorriendo el Monumento a la Revolución. Miren qué lugar. Estas escaleras están adosadas a la cúpula, que está, como podemos ver, toda recubierta de chiluca del estado de Hidalgo. Tiene un barandal de latón y todo esto es original del edificio que hizo el arquitecto Obregón Santacilia cuando aprovechó la gran cúpula que había quedado del Palacio Legislativo. Aquí a mi derecha tenemos lo que llaman las aspilleras, que son unos miradores laterales en los que hay unas banquitas con unas mesas muy agradables, donde te puede uno sentar a tomar un cafetín para poder ver esta vista con toda calma, con todo placer. Desde este lugar hay una vista como más íntima del centro histórico, más cercana, pero a la vez con perspectiva. Unos metros abajo se encuentra el Gran Mirador, que también da toda la vuelta, desde donde se pueden advertir, aquí alcanzo a ver, una de las esculturas monumentales que hizo Oliverio Martínez en 1938, que representan las leyes obreras, las leyes agrarias, las leyes de reforma y la independencia. Pero este lugar ahora se ha vuelto un sitio de encuentro y de visita y de paseo para las familias de México. Hay muchas actividades, además de las fuentes de la explanada. Aquí hay visitas guiadas y fíjense que hay una cosa fantástica, que los 2 últimos fines de mes pueden ustedes venir a ver el amanecer hasta lo alto de la cúpula y después rematar con un rico desayuno. Así pues, es un lugar que vale la pena venir a darse una vuelta. Nosotros seguimos en Crónicas y Relatos de México. Seguimos nuestro recorrido por los edificios emblemáticos. Ahora nos encontramos a unos pasos de la que es quizás la esquina más concurrida y vibrante de la capital, San Juan de Letrán, ahora llamado Eje Central y Avenida Juárez. Aquí se levanta el que se ha considerado el primer rascacielos moderno de la Ciudad de México, la Torre Latinoamericana. En ese sitio se encontraba la Casa de Animales del emperador Moctezuma. Conocemos a detalle cómo era por las crónicas de los propios españoles. Cuentan que había fieras, pero también había aves preciosas de todo el territorio. Había también estanques donde había infinidad de variedades de peces. Era un lugar como no existía uno así en Europa. Después de la conquista, aquí se edificó el convento grande de San Francisco, bien llamado así porque era, se dice, como una pequeña ciudad. Fíjense ustedes que el refectorio o comedor era para 500 personas. Después de las leyes de reforma, que como sabemos le quitaron los bienes a la iglesia, fue destruido, fraccionado y vendido a particulares. Solo se salvaron 4 vestigios, algunos muy bellos que todavía se pueden admirar. En 1906 se creó la Compañía de Seguros Latinoamericana, que en 1910 compró ese predio y levantó un edificio para que fuera su sede. Y en 1948, el presidente del Consejo, Miguel Macedo, propuso levantar ahí un gran rascacielos moderno. Se diseñó un proyecto
de 27 pisos, que era altísimo, muy parecido al edificio de la Nacional que se encontraba en la acera de enfrente y que se había considerado el edificio más alto de la ciudad hasta ese momento. Pero no le gustó la idea al Consejo de Administración y decidieron contratar otro equipo encabezados por dos jóvenes, los hermanos Siebert, el arquitecto Augusto Álvarez y varios otros especialistas cada uno en cuestiones de cimentación y de arquitectura. Ellos analizaron profundamente el subsuelo y se dieron cuenta que a 33 metros de profundidad había una capa dura, de donde podían desplantar toda la cimentación. Y entonces diseñaron un proyecto que fue verdaderamente innovador y que hasta la fecha sigue siendo modelo en el mundo. Acompáñenme al interior de la torre y ahí les voy a platicar en qué consistió. Nos encontramos a 188 metros sobre el nivel de la calle, en el piso 44 de la Torre Latinoamericana. Aquí encima todavía se desplanta una antena de 40 metros. Cuando se construyó este edificio, lo más alto que se había edificado en la Ciudad de México eran 20 pisos. Se pensó que era una locura, pero a raíz de ese estudio que hicieron este grupo notable de ingenieros sobre el subsuelo, que descubrieron esa capa que les comenté a 33 metros de profundidad, una capa dura, vieron que había la posibilidad de construir un edificio de 44 pisos, una hazaña inimaginada en este suelo fangoso de la Ciudad de México. Pero es que ellos diseñaron un sistema verdaderamente interesante, ingenioso y novedoso. Ellos diseñaron un sistema encajando 361 pilotes en esa superficie dura, sobre los cuales desplantaron una gran caja de concreto flotando, en que construyeron 3 sótanos y de ahí desplantaron el edificio de 44 pisos, que ellos estudiaron muy bien el centro de gravedad, que fíjense que va desde la punta de la antena, pasa por todo el centro del edificio, los sótanos, hasta la capa dura que está en el subsuelo. Fue una hazaña de obra, tanto que les quiero decir, es un edificio que es modelo en el mundo. Vienen de muchos países que están en zonas sísmicas, cuando van a construir un edificio alto, vienen aquí para copiar este sistema estructural. Fue de verdad, fue y es una maravilla, porque el edificio sigue estando aquí, perfectamente seguro, de los más seguros de la ciudad, les quiero decir, en caso de sismo. De hecho, este edificio ha resistido 2 temblores muy importantes. El de 1957, que se cayó el Ángel de la Independencia, que en esa ocasión, figúrense que el Instituto Americano del Acero le dio un reconocimiento porque era el edificio más alto en ese momento que había resistido un sismo de esas magnitudes sin sufrir ningún daño. Y bueno, por supuesto, el sismo de 1985. Ahora nos encontramos en el Mirador, que tiene una vista verdaderamente espectacular a los 4 rumbos del horizonte. No les exagero en decir que es la mejor de la ciudad. Se alcanza a ver a los 4 puntos cardinales y en un día despejado a enormes distancias. Además, tienen aquí estos binoculares con los que puede uno alcanzar a ver a grandes distancias. Es una visita maravillosa que no deben de perderse. Y ahora acompáñenme a conocer otro lugar de este edificio emblemático. Ahora nos encontramos en el restaurante Bar Miralto, que se ubica en el piso 41 de la torre. Resulta muy agradable sentarse a tomar un refrigerio, un copetín y ver la vista maravillosa, que les quiero decir, en los días despejados se alcanzan a ver todas las montañas que rodean la cuenca, que antes eran volcanes y que todavía conservamos vivo. El Popocatépetl, el famoso, nuestro hermosísimo volcán, con su novia junto, el Iztaccíhuatl. Y se ven que los pudo casi tocar con la mano. Y si más me apuran, en día muy, muy claro, se atisban las pirámides de Teotihuacán. Oigan, y por la noche, por la noche no pueden creer lo que es la vista de esta ciudad. Es cuando uno verdaderamente cuenta de la dimensión que tiene nuestra ciudad, con lucecitas que se ven pero verdaderamente a la lejanía, ya en las montañas, y ver serpenteando las lucecitas de los coches en las avenidas, es un espectáculo de verdad que no hay que perderse. Además de su rica historia y su mirador, la Torre Latinoamericana tiene otros atractivos. Entre otros, 2 museos. Un museo sobre el Bicentenario, en que a través de objetos, de reliquias, de fotografías, se
que pueden conocer episodios importantes de ambas gestas. La última adquisición fue un sable de Iturbide. Y en el piso 38 pueden visitar un museo que lleva como título La Torre Latinoamericana y la ciudad a través de los siglos. En ese museo, con más de 280 fotografías, se pueden ver lugares de la ciudad de todas las épocas, con fotografías muchas de ellas inéditas, la verdad que yo nunca había visto, que de verdad nos permiten tener una panorámica muy interesante de lo que ha sido la ciudad a través de su arquitectura, de sus plazas, de monumentos significativos, algunos que ya no existen, o sea que es de gran interés. Así que la verdad hay muchos motivos para visitar este edificio emblemático de la Ciudad de México. Aquí terminamos nuestra visita a algunos edificios emblemáticos de la Ciudad de México. Hay mucho más que ver. Abramos los ojos. Estas son nuestras verdaderas riquezas.